En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos hoy en el domingo 18º después de Pentecostés y hemos escuchado el milagro de nuestro Señor que hizo delante de estos judíos que pusieron en duda su palabra, porque nuestro Señor dijo: yo te perdono los pecados. Y ellos pusieron en duda, dicen: ¿cómo es posible que Él perdone los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados, y eso es verdad. Pero nuestro Señor era Dios, y nuestro Señor vino por misión de su Padre a predicar el Evangelio, y por eso mismo Él hizo milagros para probar que Él era Dios, para probar que Él venía enviado por Dios Padre y que su misión era verdadera. Entonces Él dijo, para probar que yo tengo ese poder de perdonar los pecados, dice al paralítico: levántate y anda. Entonces ese milagro debería haber ablandado el corazón de esas personas, pero aparentemente no. Siempre hubo resistencia a la palabra de nuestro Señor. Si leemos el Evangelio, cada vez esa resistencia a la verdad de los fariseos, de los publicanos, era más grande, y fue tanto a su resistencia a la verdad que pues terminaron crucificando a nuestro Señor. Y esa es la historia de las personas que quieren obedecer a la verdad, que quieren hacer la voluntad de Dios. Van a encontrar oposición tarde o temprano, no de la parte de Dios, no de la parte de las personas que obedecen a la verdad o que quieren ser buenas, sino de la parte de las personas que no quieren seguir la verdad, que quieren vivir según el mundo, según los placeres del mundo, que sabemos que generalmente se oponen a la ley de Dios, porque hay muchos placeres ilícitos, muchas cosas que no deben ser, que no son conformes a la voluntad de Dios. Entonces, naturalmente, cuando nosotros queremos portarnos bien, vamos a encontrar resistencia de la parte del mundo, pero no solo del mundo, sino también del demonio y de la carne, es decir, de nuestra propia sensibilidad personal, que no le gusta hacer las cosas bien, ¿verdad? Puede ser la pereza, puede ser la negligencia, puede ser la soberbia, o sea, todo esas tendencias que tenemos en nuestra naturaleza después del pecado original, pues van a contradecir nuestra tendencia a servir a Dios. Entonces hay dos leyes, la ley del bien y la ley del mal, y debemos resistir, porque si uno no resiste, uno se deja llevar. Es como si uno entra en un río, y si uno no va a contracorriente, pues el río se lo lleva a uno, el agua se lo lleva a uno, y estamos expuestos a ahogarnos. Entonces también así es la vida. En esta vida, desgraciadamente el mal existe, desgraciadamente el demonio existe, desgraciadamente existen personas que están entregadas al mal, que resisten a Dios, que quieren hacer pecados, que quieren hacer cosas malas, o que nos quieren a veces llevar hacia la manera de ser de ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos resistir, no hay otra posibilidad, porque si queremos complacer al mundo, por el mismo hecho estamos desagradando a Dios. Pero como Dios es más que todo el mundo, más que todo el universo, pues nos conviene, vale la pena estar bien con Dios. Pero Dios obra de una manera muy discreta en esta vida,
y nos da la oportunidad de hacer las cosas de nuestra propia iniciativa. Él nos hace saber cuál es su voluntad, nos hace saber qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, y es a nosotros de tener iniciativa. Pero hay que saber que Dios es todopoderoso y que aparentemente en esta vida el mal triunfa, pero es una ilusión, porque el mal no puede triunfar contra Dios, es imposible. Dios es infinitamente poderoso. El demonio es poderoso, el mundo es poderoso, nuestras inclinaciones al mal son fuertes, pero todo eso no es nada si se compara a Dios. Así que tarde o temprano el mal será vencido, totalmente. Y en esta vida pues tenemos a veces la impresión de que el mal triunfa y que Dios pues nos ha abandonado. Pero es una impresión, nada más. Debemos estar bien con Dios, porque nos conviene. O sea, si no es... a veces el temor es algo bueno porque nos preserva de hacer pecados. Pero ciertamente es mejor servir a Dios por amor, de una manera desinteresada, pues es lo ideal, ¿verdad? Porque es lo que tendrá una mayor recompensa en el cielo. Pero también nos es útil y nos es una protección saber que Dios es justo, saber que Dios castiga y que un día nos puede castigar. Entonces, Dios es tan discreto en este mundo, en esta vida, porque Él quiere que nosotros tengamos iniciativa, que nosotros hagamos las cosas de nuestra propia voluntad, porque Él sabe que eso es más meritorio y que eso es mejor, ¿verdad? Es como si un papá obliga a su hijo a hacerle un regalo el día de su cumpleaños. Lo puede obligar, claro que lo puede obligar, pero él prefiere que eso venga espontáneamente de su hijo, porque le va a agradar más y es más meritorio, es más bonito que sea algo espontáneo, que salga del corazón. Bueno, pues es lo que Dios quiere de nosotros. Él nos dio tantas cosas buenas en esta vida, nos dio muchos medios para servirlo, para ser buenos. Nos ha hecho saber su voluntad, ¿verdad? ¿Cuál es su voluntad? Los 10 mandamientos. Y a nosotros de tomar la iniciativa y decir, bueno, yo quiero servir a Dios porque yo amo a Dios, porque Dios es bueno, porque es justo que yo haga su voluntad, es justo. Y si no fuera por eso, por lo menos por temor. Ese temor es saludable. A veces es bueno tener cierto temor porque el temor es una barrera a ciertos abusos, ¿verdad? O sea, si yo voy a la calle y me robo un auto, yo tengo el temor de que la policía me va a sorprender y me va a llevar a la cárcel. Es un temor, pero es un temor saludable. Más vale que yo tenga temor y que no haga esas cosas. Bueno, pues también Dios es justo y Dios castiga. Y Él nos ha dicho que hay un infierno, que hay un castigo en la otra vida. Lo sabemos. Bueno, entonces eso, por lo menos por esa razón, podríamos tener cuidado en lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, y nuestra atención hacia el prójimo, en el cual Jesucristo dijo, si lo que hacéis a uno de ellos, me lo hacéis a mí. O sea, Dios quiere verse reflejado en la persona de nuestro prójimo. Así que cuanto hacemos de bien a nuestro prójimo, que lo tenemos en estima, que lo respetamos, Dios lo toma como si se lo hiciéramos a Él. Entonces, tratemos de pensar en esas cosas que hoy la gente olvida. La gente hoy no tiene tiempo de pensar en lo esencial. Piensan en cosas, las preocupaciones de este mundo, de esta vida, que son reales. No digo que no siempre sean reales, pero no es lo más importante. Y eso sí hay que tenerlo presente, porque si nosotros, por hacer un poco más de beneficio, de dinero, vamos a olvidar que tenemos un alma y que no es lícito ganar dinero de tal manera o de tal modo que va contra la ley de Dios,
pues debemos evitarlo, ¿verdad? Porque eso nos perjudica, finalmente nos perjudica. Y así es que la ley de Dios debe ser nuestra preocupación, nuestra íntima preocupación, y es ser conscientes, ¿verdad? Que, bueno, hubo épocas en que había más cristianismo, que había las personas generalmente iban a misa incluso en la semana, todos los días, mucha la gente iba, las iglesias estaban llenas en semana, la gente iba todos los días a misa. Había más fe, más respeto, más vida cristiana, y hoy el mundo pierde la fe, es lo que constatamos todos los días. Pero todos Dios existe, aunque la gente no piense en Él. Yo puedo cerrar los ojos y decir, bueno, esta pared no existe, y yo voy a seguir caminando, y cierro los ojos y pienso que no existe la pared, pero a un momento dado me voy a topar con la pared, me voy a dar un golpe. Entonces, hoy el mundo vive como si Dios no existe, como que si pues Dios no va a hacer nada, yo hago esto. Sí, ciertamente Dios ahorita no hace nada, porque Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo de nuestra propia iniciativa. Por eso Dios espera. Y pero a un momento dado nos vamos a topar con la pared. ¿Cuándo será? Tal vez en el momento de nuestra muerte o antes, cuando Dios disponga, porque Él es el que dispone. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuidado de no caer en esa mentalidad que nos circunda y que nos condiciona, porque ya sea que yo voy a la calle, ya sea que yo hable con las personas, ya sea que yo lea algo en los periódicos o en las revistas, ya sea que yo vea algo en el internet o etcétera, el mundo ahorita es todopoderoso. Hoy se permiten decir cada cosa, cada enormidad contra Dios, contra su ley, que nos deja en la admiración. Entonces nosotros no podemos seguir eso porque sabemos que no está bien. Y debemos obedecer a la ley de Dios. Es muy bonito ver que hay personas que todavía creen y que a pesar de que van contracorriente, no se desaniman, y eso tiene una gran recompensa de Dios. Es lo que realmente agrada a Dios, de ver que nosotros queremos por nuestra propia iniciativa hacer las cosas bien, y Él sabe que no es fácil, pero Él primero nos dio el ejemplo, ¿verdad? Veamos la vida de Jesucristo, como Él nos dio todos los ejemplos que necesitamos para saber cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Él nació en un lugar pobre, nació en un pesebre para enseñarnos la pobreza, para enseñarnos a practicar la voluntad de Dios. Él fue perseguido, fue maltratado, fue insultado, pero Él no dejó de predicar la verdad, de enseñar el buen camino, y por eso fue crucificado. No es una cuestión puramente simbólica o poética, o todo lo que le pasó a nuestro Señor. Es una realidad. Pero al tercer día resucitó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay que ver las cosas de una manera aparente, superficial, que a momento dado Dios triunfará. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, estamos unidos en esa fe que nos habla de cosas que no vemos, pero que Dios nos dijo, que Dios nos reveló, y esa enseñanza de Dios es segura. O sea, yo sé que es la verdad porque Dios lo dijo, y Dios, como es Dios, no se equivoca. A mí me basta su palabra. Es como un niño que escucha a su papá le dice, no hagas esto porque te vas a hacer daño. El niño no sabe por qué le dice eso a su papá y no entiende, pero él cree absolutamente a su papá porque sabe que su papá no le va a decir algo malo y le tiene confianza. Pues es normal, y ese niño actúa de una manera muy razonable, aunque no entienda. Eso se llama tener fe. Fe es una fe humana. En una persona que nos dice algo y sabemos que es una persona de confianza, le creemos. Es un acto de fe.
pero es un acto de fe humano, mientras que con Dios es un acto de fe sobrenatural, divino. Entonces no es contra la razón tener fe, para nada, o sea, es muy razonable tener fe en Dios. Y Jesús nos dejó las pruebas, Él resucitó al tercer día, Él le hizo muchos milagros, que son cosas que hoy nadie puede hacer, ni los científicos, ni toda la ciencia, ni todos los poderes humanos pueden hacer. Resucitar un muerto, pues nadie. ¿Quién lo va a hacer? Nadie lo puede hacer. Solo Dios, porque solo Dios tiene el poder sobre la naturaleza. Entonces todo esto pues nos debe confirmar en nuestra fe, en nuestra confianza hacia Dios, incluso en nuestro amor, porque son pruebas de amor todo lo que Jesús ha hecho. Pensemos las cosas que Dios nos ha dado, lo que nos da todos los días. Nos da el sol, nos da el aire, nos da el alimento, nos da nuestra casa, nuestro hogar. Pues todo es prueba de su bondad. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo. Es creador, entonces todo viene de Él. De una manera, Él se sirve también de intermediarios, pero finalmente es Él. Entonces, así que incluso si nosotros consideramos que tenemos talentos, que tenemos dones de la naturaleza o habilidades humanas para lograr lo que hacemos, pensemos que todos esos talentos, esas cualidades Dios nos las dio. De todos modos es obra de Dios, aunque sean cosas que nosotros hicimos, son obra de Dios, absolutamente, porque todo viene de Él. Y entonces esa falta de fe nos hace mucho daño y se vive en la ilusión. Creen muchas personas vivir en la realidad, que son realistas, pero no son realistas, porque la gran realidad es Dios. Y todo lo demás depende de Dios, incluso en su existencia, ¿verdad? Dios mantiene las cosas en la existencia. Si Dios las dejara si tenemos una piedra en la mano y la soltamos, la piedra cae, inevitablemente. Pues Dios mantiene todas las cosas en la existencia. Quiere decir que si Dios no estuviera ahí para darle la existencia a las cosas, desapareceríamos. Entonces, eso es la más grande de las realidades, la existencia de Dios, de la cual toda realidad que existe, depende, absolutamente. Entonces, pensemos en esa dependencia de Dios que finalmente es una gran promesa, porque digamos, si Dios es todopoderoso, si Dios nos ama, yo no tengo por qué tener miedo de nada, pues es Dios todopoderoso. Pero Dios me pone a la prueba, sí, eso sí, a veces Dios nos pone a la prueba y quiere ver si nosotros en las dificultades, en los problemas, vamos a ser fieles. Sí, claro que sí, Dios nos puede, Él es Dios y si quiere nos puede poner a prueba. Y nos está poniendo a prueba en esta vida, ciertamente no todo es fácil, pero aquel que realmente ama a Dios y que lo sirve, no tiene por qué tener miedo de nada. Lo que cuenta es que un día estemos con Él y ese día será eterno, mientras que esta vida pues pasará, es un momentito, si se compara a la eternidad, pues es un momentito, un instante. Así que hay que hacer buenos cálculos. Los buenos cálculos hay una persona que dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para vivir estos años que vienen? Pues voy a hacer mis cálculos, voy a hacerle así para que yo tenga con qué vivir. Esos son cálculos que a veces no son malos, ¿verdad? En esta vida necesitamos vivir. Pero hay los grandes cálculos. ¿Qué va a ser de mí en la eternidad? Porque esta vida se acaba muy rápido. La eternidad es lo que cuenta. Es el buen cálculo. Y si nosotros solo estamos calculando las cosas de esta vida, pues estamos en un error, porque esta vida, aunque sea una realidad, pues no es para siempre. Estamos de paso aquí, en este mundo. Entonces, pensemos así. Podemos vivir esta vida bien, si Dios quiere, pero sin olvidar lo principal, que es servir, amar a Dios y por ese medio salvar nuestra alma.
Esa es la gran finalidad por la cual Dios nos hizo, Dios nos creó por esa finalidad. Entonces, si perdemos eso de vista, estamos completamente en la ilusión y estamos errados y estamos con un riesgo tremendo de perder nuestra alma. Así que no olvidemos eso. Pidámosle a Dios que en todo lo que hoy pasa en el mundo sepamos discernir lo que viene de Dios, lo que Dios quiere, y no nos dejemos envolver por la falsa sabiduría de este mundo que hoy pretende saber cosas de las cuales no sabe y que creen que yendo contra la ley de Dios van a hacer algo bueno, o que creen que el hombre puede saber más que Dios. Pues no es cierto, no es posible. El hombre puede saber algo por sus medios, por su inteligencia, ciertamente, pero hay cosas que también se le escapan y a veces son puras conjeturas. Pero esas conjeturas muchas veces son erróneas, sobre todo cuando vemos que eso contradice a Dios, a su voluntad. Pues sí, vamos a pedir en esta misa, pedimos por el descanso del alma del señor David Thierry, pero también vamos a pedir por todos nosotros, por el mundo, por la iglesia, porque sabemos que también en la iglesia hay problemas hoy y hay una crisis tremenda en la iglesia y debemos interesarnos a los demás. Así que cuando pidamos, no pidamos solo por nosotros, pidamos también por los demás y por la iglesia, por el mundo, y ahí se ve que somos hijos de Dios, porque pensamos en el prójimo. No podemos hacer todo por el prójimo, pero podemos hacer algo, y eso que podemos hacer, pues hacerlo de buena gana, con buen corazón, y Dios nos lo va a tomar en cuenta. Pedimos al corazón inmaculado de María que nos dé un corazón generoso como el suyo y limpio de toda ilusión y deseo que ofenda a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.